Hola, oyentes de Radio Sefardá, tenemos el gusto de volver a estar con Julio Trujillo en su sección La Ventana de Julio. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenas tardes. Bueno, habíamos empezado en la entrega anterior a hablar de los padrinos, entre comillas, que ha tenido Israel a través de su historia, especialmente en esa primera parte de su historia que era fundacional y que estaba muy unido o relacionado con la Unión Soviética, hasta que, las cosas se fueron distanciando, especialmente porque en Oriente Medio todo el mundo tenía petróleo menos Israel, y entonces la Unión Soviética dijo, creo que hay que cultivar otras amistades. Israel empezó a buscar nuevos socios y encontró prácticamente a Francia en el camino, ¿no? Sí, como tú bien dices, hubo una primera etapa de apoyo político de la Unión Soviética, nunca mucho apoyo material, pero sí un apoyo político. También comentamos la vez anterior que el apoyo material más importante fue el de lo que entonces era Checoslovaquia, que apoyó muchísimo en medios en la guerra de la independencia. Y luego vino una etapa efectivamente de colaboración con Francia. Francia había sido potencia colonial en Siria y disputaba a Gran Bretaña la influencia, y entendió que era un buen socio, una buena medida establecer relaciones estrechas con Israel. En aquel momento Francia tenía una posición que pretendía ser equidistante entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Francia, por ejemplo, hizo aquel gesto extraño visto desde ahora de pertenecer a la OTAN solo a la estructura política y no a la militar, lo cual era un engaño, ¿no? Pero era así. Lo que llamaban la tercera vía, ¿no? Exacto. Había un famoso comité de relaciones franco-soviéticas que funcionaba como si fuera una relación casi alternativa. Entonces, en ese marco, Francia, con De Gaulle y luego sus sucesores, establecieron relaciones con Israel. De hecho, comentábamos también que todo el desarrollo tecnológico de Dimona y toda la tecnología nuclear de Israel era inicialmente francesa. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Como tú dices, el petróleo se convierte en un factor fundamental, la Guerra Fría emerge en toda su radicalidad, y Estados Unidos se da cuenta que ahí están los europeos por un lado, aunque mal, y por otro lado los rusos, los soviéticos, y ellos quieren jugar una base importante. Ya la empezaron a jugar en la crisis de Suez, cuando bloquearon el intento de Francia y de Inglaterra de controlar por su cuenta el canal de Suez ante la nacionalización de Nasser, y ahí Estados Unidos empezó a entender que ellos tenían que tener una participación allí. Y el socio ideal en aquel momento fue Israel, y por la gran cantidad de población judía que había en Estados Unidos, por los negocios conjuntos, pues ahí se creó una especie de joint venture que ha funcionado hasta hace poco. No sé si seguirá funcionando a raíz de lo que está pasando, pero bueno, esto es una broma, pero ahí fue la gran alianza con Estados Unidos, sí. Y como nos hemos olvidado un poco, como te comentaba antes fuera de micrófono, de Alemania. Alemania ha tenido un papel muy importante fundamentalmente desde los años 60, desde la consolidación de la República Federal Alemana, pues por razones de culpa colectiva, por razones de reparaciones, por la barbaridad vergonzosa del Holocausto. Alemania ha estado muy unida a Israel en los últimos años, es uno de los aliados más sólidos que ha tenido. No se puede entender el desarrollo, por ejemplo, de la Armada israelí, los submarinos, es todo tecnología alemana punta, que no tienen los alemanes para ellos mismos, además, y eso es una cosa que se suele olvidar, pero es uno de los aliados más sólidos de Israel en Europa, es Alemania, ha sido constante y tal, por razones que a nadie se nos escapa, ¿no? Pero es así, ¿no? Funciona. Y así está un poco la situación. Yo creo que estamos en una etapa donde todo eso puede cambiar, porque no olvidemos que Estados Unidos, es verdad que ha sido aliado de Israel, pero Estados Unidos nunca ha olvidado la posibilidad de tener una diplomacia de geometría variable. Hubo un tremendo discurso de Obama, nada más tomar posesión, hablando de los árabes y los judíos al mismo nivel, de los árabes no, de los palestinos, planteándolos al mismo nivel que Estados Unidos, cosa que era una locura, un delirio de Obama, como después se demostró. Y ellos siempre han soñado con ser aliados sólidos de Egipto, desde que Egipto echó a los soviéticos, pero Egipto es un país inestable, con los hermanos musulmanes en la base, muy bien, y no son socios alternativos de Israel en absoluto.
pero Estados Unidos siempre juega con esa ambivalencia hasta cierto punto. Yo creo que Israel ha aprendido no solo de su propia historia, sino de la propia historia judía, de que tiene que estar dispuesto a ser aliado de cualquiera y al mismo tiempo no fiarse de ninguno, y siempre contar con una capacidad disuasoria propia que le permita prescindir de cualquier aliado. Si eso no ocurre, Israel, el riesgo existencial que ya existe se multiplica, ¿no? Uh-huh. Y eso, hasta ahora Israel eso lo está cumpliendo, porque en el Líbano está ahí y no parece que vaya a retirarse, entre otras cosas porque se está acusando a Israel de entorpecer el actual acuerdo, del que ya hablaremos, pero Hezbollah no deja de atacar al norte de la posición de Israel. No sé si pretenden que las fuerzas de defensa de Israel se crucen de brazos en nombre del acuerdo y dejen que se bombardee la posición del norte, ¿no? Pero ese es el drama del padrinazgo con Israel, que se ha tenido siempre que combinar primero con buena fe, hasta con ingenuidad a veces, porque ahora se ha demostrado que el antisemitismo en Europa persiste, que a poco que le eches un poco de calor, las llamas prenden, que los gobiernos hasta ahora es verdad que han mantenido una actitud relativamente cercana a Israel, pero en cuanto que encuentran una brecha de desconfianza la plantean. Todo eso con bastante hipocresía, porque luego dependen en sus fuerzas armadas y en su industria de la tecnología israelí, de la que no pueden prescindir. De hecho, no creo que haya ningún ejército del mundo que hoy pueda desarrollarse a tope sin tecnología israelí, incluidos los árabes, ¿eh? Eso es una realidad. Entonces ahí se mueve en un mundo de hipocresía que se lo pone a Israel muy complicado. Pero hoy la situación está así. El principal aliado es Estados Unidos, con las contradicciones que todos podemos conocer. Yo creo que se abre una pequeña oportunidad, al menos comercial, con algunos países árabes. Nunca van a ser amigos, nunca van a ser tal, pero es posible que haya un espacio de intereses comunes que atenúe algunas cosas y que facilite alguna reubicación en el espacio geográfico de Oriente Medio. Pero la situación está sí, muy complicada, ¿no? Bueno, estabas hablando de eso, ¿no? De que Israel nunca se ha podido confiar o no debía poner todas... No debería. No, exacto, pero claro, por otra parte es un país, claro, aunque sea una potencia a nivel de desarrollo... Un país pequeño, en una posición geográfica muy vulnerable, rodeado de enemigos declarados, al margen de coyuntura. Es decir, hasta hace poco... todos los gobiernos de la zona hablaban de echar a los judíos al mar. Eso, la fuerza de los hechos les obligaba a reducir la proclamación, no sé si la aspiración. Entonces, Israel tiene que tener ahí, obviamente, una capacidad militar y disuasoria muy superior a la de cualquier otro país de su dimensión, y tiene que jugar con eso, y al mismo tiempo tiene que contar con aliados, lo que es verdad, lo que yo trataba de decir, que Israel aún así no te puedes fiar ni siquiera de los aliados que tienes ahora, porque los aliados cambian. Y de otros aliados emergentes, yo estaba pensando, por ejemplo, bueno, China es algo difícil. Es que China representa... Es interesante lo que dice, pero China representa una opción distinta, que yo creo que se analiza mal desde Occidente. Es decir, China es un país que todo lo que es un país autoritario, un país con un partido comunista que gobierna, pero la fusión, digamos, del estalinismo primitivo con las teorías confucianas ha dibujado una civilización, primero, muy pragmática. Sus intereses inmediatos nacionales están por encima de cualquier otra cosa. Y hoy tenemos una China que tiene un acuerdo con Irán, previo a la guerra, de $400.000 millones para infraestructura y desarrollo de seguridad de Irán. Tiene unas importantes inversiones en Jordania en tecnología ecológica y de energías alternativas. Tiene grandes negocios con Israel, más o menos discreto, pero lo tiene. Hay una parte del puerto de Haifa, cuya gestión la controla, lo cual suscitó muchas protestas de Estados Unidos, porque es obvio que hay una estrategia china. Porque por ahí pasan los portaaviones. Claro, no solo eso, sino hay una estrategia china. Tienen una base, han construido una base militar muy cerca de Djibouti, en la entrada del puerto del canal del Suez del Mar Rojo, del Cuerno de África. Tienen Haifa, tienen parte del control del puerto de Nápoles. Están en intensas gestiones con Valencia, que hasta ahora el gobierno español se ha frenado, no sabemos hasta qué punto, porque las relaciones parecen idílicas en este momento. Aspiran a
a tener una base en el Atlántico en la que fue colonia española de Guinea Ecuatorial. O sea, China tiene una estrategia de presencia en el mundo de desafiar los espacios de influencia de Estados Unidos. Y eso yo creo que en Occidente no se acaba de entender cuando se habla de que realmente el riesgo es Rusia, que la amenaza es Rusia y el riesgo es China. Sí, eso en términos académicos puede ser verdad, pero yo no sé dónde queda el límite entre riesgo y amenaza, ¿no? Pero es verdad que China tiene una cuestión, una política exterior dominada por el negocio inmediato. Y eso es importante. Y con Israel tiene buenas relaciones formales. Sí. Pero insisto, también las tiene con Arabia Saudí, las tiene con Jordania, las tiene con Pakistán, no digamos. Pakistán es hoy día un socio muy estrecho de China, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, John, no hemos hablado de la posición de la Rusia post-soviética. Sí, efectivamente. Eso que tiene, pero me parece más una relación personal entre Putin y Netanyahu que de los países. Sí, ahí se mezclan cosas. Efectivamente, ahí hay una cierta sintonía entre dos personajes muy peculiares, por otra parte, desde el punto de vista político y psicológico. Pero también es verdad que Rusia ha intentado Rusia tiene un problema de vulnerabilidad, lo que se llamaba un gigante con los pies de barro, que decía Churchill, porque claro, ellos por el norte hay una etapa del año, salvo que el cambio climático lo cambie de verdad, que los mares están helados y no pueden mover su flota con comodidad. En el Báltico la profundidad del mar es poca y no pueden sacar los grandes barcos de la flota soviética por ahí, y entonces su opción es el Mediterráneo, porque es su bajo vientre, digamos, ¿no? Pero claro, están rodeados de Turquía, que pertenece a la OTAN, tienen cerrados los estrechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa vía ellos eran muy importantes su posición estratégica en Siria. Sí, en Tartuso. Sí, en Tartuso, donde está la base militar, y en Larnaca, me parece que se llama. No, Larnaca está en Chipre. Bueno, no recuerdo ahora, pero hay una población muy cercana, tienen una base militar terrestre. Eso lo han perdido con el cambio de régimen. Pero Rusia, a la vez que tenía esa posición en Siria, siempre ha servido de contención. Es decir, Israel ha estado durante los años de gobierno de Hafez al-Assad interviniendo prácticamente a diario sobre posiciones de Hezbollah y sobre posiciones sirias en la medida en que se acercaban a Quneitra y a la zona de los Altos del Golán. Y eso no hubiera sido posible si no era por el acuerdo que había con Rusia, discreto pero no secreto, de que los sistemas de defensa antimisiles de Rusia no alumbraban en ningún momento a los aviones israelíes. Estaban en situación de verlos venir, de identificarlos, y entonces en absoluto nunca crearon un conflicto a Israel, en el sentido que podían habérselo creado, por lo menos de crearle interferencia. No hubo. Entonces había una relación extraña. Entonces, cosas porque Rusia ha querido ser el gran padrino de la zona, ¿no? El que imponía el criterio de orden de la zona, y ser ellos los que encabezaran lo que se llama una nueva arquitectura de alianzas regionales. Y Putin está en eso, ¿no? Lo que pasa es que lo de Ucrania lo ha subvertido todo, ¿no? Pero la relación que tienen los rusos con Turquía, que siendo país de la OTAN, pero tienen buena relación con Turquía, se miran de reojo, pero tienen buenas relaciones. Con Siria ahora intentan volver a tener algún tipo de relación, y ellos con Israel nunca han tenido una posición directamente enfrentada. Otra cosa es que sus servicios secretos o sus posiciones más oscuras hayan tenido relaciones con el terrorismo palestino y todo eso, que algo ha habido. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de Estado, desde Putin, no hay una posición de abierta hostilidad hacia Israel. Eso hay que verlo así, ¿no? Uh-huh. Y luego está el toque exótico, porque no entraba en las cábalas. Somaliland. No, aparte de Somaliland, que eso sí que es exotismo puro, digo de la India. O sea, porque la India es un país que primero empiezan a aparecer noticias como que China ya no es el país que tiene más habitantes del mundo, sino que es la India. La India ya, verdad. Claro, sí. La India ya no es solamente ese país de los pobres, famélicos, etcétera. No, efectivamente, ahí queda en el subconsciente colectivo una posición tópica de la India que ya no corresponde a la realidad. La India tiene una capacidad tecnológica e industrial enorme.
Pero desde el punto de vista internacional es interesante, porque la India siempre fue un aliado de Rusia cuando era Rusia y de la Unión Soviética cuando era Unión Soviética, y tendería a ser aliado de la Rusia actual en la medida en que los rusos siempre han aspirado a entrar por Afganistán, bueno, el Khyber todo eso, la vieja historia del gran juego y el choque con el Imperio Británico. Los rusos han estado allí. Y los chinos también han presionado y han tenido algún conflicto con China. Como consecuencia de eso, la India ha mantenido una relación estable con Rusia. ¿Qué ocurre? Que el mundo empieza a cambiar, digamos, los rusos empiezan a perder pie por sus diversos conflictos y por la pérdida de la cuestión del sovietismo, se convierte en un país mucho menos capaz como potencia, y los indios empiezan a ver que ya no son capaces de reponerles técnicamente la necesaria reforma de su ejército para fortalecerse frente a la presión china, y sobre todo a Pakistán. Pakistán es el enemigo tradicional de los indios, es aliado estrechísimo de China, porque a China le interesa controlar la ruta que va desde el pequeñísimo pasillo ese que hace frontera con Pakistán, a través de la frontera con Irán, hasta el Océano Índico, donde tienen una base militar que está justo entre Irán y Pakistán, y los indios se ponen muy nerviosos. Como consecuencia, ha empezado a girar hacia Occidente. De hecho, ha estado negociando con España la renovación de los submarinos, que no los va a hacer al final España, sino Alemania. Y como consecuencia de eso, ha habido un descubrimiento, entre comillas, de Israel. Las relaciones de India, muy discretas con Israel, son mucho más extensas de lo que la gente se cree. Entre otras cosas, porque Pakistán es más enemigo de Israel, por razones de islamismo, porque tienen tecnología nuclear, porque han hablado con Arabia Saudí de suministrar a Arabia Saudí capacidad militar para enfrentarse a Irán. Entonces ahí hay un elemento, al menos, que debe estar bajo los radares de Israel. Y para combinar eso, India es un aliado relativamente importante. Bueno, relativamente importante, no, muy importante. Entre otras cosas, porque India no ha tenido una posición más que formal contra Israel, pero en principio no chocan en grandes intereses ni cercanos ni nada. Y tienen enemigos en común. Y tienen enemigos en común. Estamos hablando de Pakistán. Claro. Y todo el mundo. Que es lo fundamental, ¿no? El mundo islámico en el medio de los dos, y los dos tienen, como China también, pero esa tradición de milenios, algo. Y todo eso está cambiando. Este es un tema que si abrimos podemos hablar horas, porque quizás deberíamos dedicarle algún espacio también a la situación en Centroasia. En Centroasia hay países que son muy aliados de Israel y la gente lo desconoce. Los turcomanos. Y Azerbaiyán. Sí, no, pero digo como etnia. Claro, sí, efectivamente, lo de Asia Central, que son gente. Bueno, el caso de los azeríes, en Azerbaiyán hay una colonia judía que no tiene ningún tipo de problema, tiene los mismos derechos que los azeríes, probablemente pocos derechos, pero son los mismos. A su vez, Azerbaiyán es amiga de Turquía y aliada con ella frente a Armenia y frente a la presión rusa. Son chiíes, pero no quieren saber nada de los ayatolás de Teherán. Y yo creo que han tenido, incluso en este gobierno, en el anterior, había 2 ministros judíos, proclamados como judíos, cosa que es impensable en un país de mayoría musulmana. Y la relación con los musulmanes, con los judíos, con los israelíes es larga y buena. Igual que los kurdos, que es otra cosa que podemos hablar, que ya no es cuestión de padrinazgo, pero las relaciones entre los kurdos y Israel son muy estrechas. Pero ahí es quizás al revés. Es uno de los pocos países o etnias que están apadrinadas por Israel. Sí. Ahí el sistema es al contrario. Han estado apadrinadas y defendidas. Y eso nos trae también a esto que mencionabas de pasada ahí de Somalilandia, ¿no? Claro. Esta nueva, parece como que es un nuevo país, pero llevan 20 o 30 años, ¿no? Es separado de Somalia. Sí, claro, a raíz de la explosión de Somalia, cuando el gran conflicto aquel de Siad Barre y el hundimiento de todo el régimen, ¿no? Sí, lo de los kurdos es un tema distinto, porque los kurdos llegaron a ser proclamados, reconocidos como país independiente por la Sociedad de Naciones, y duró 6 meses hasta que las potencias dijeron esto no puede ser, ¿no? Que ocurrió lo mismo con los uigures chinos, llegaron a ser reconocidos como el Turquestán Oriental,
y reconocidos por la Unión Soviética también, hasta que se dieron cuenta que podían estar creando un conflicto mayor que lo que solucionaban, ¿no? Entonces los kurdos ha sido un pueblo... Y en Manchuria también creo que había... Sí, bueno, en Manchuria, los manchúes no se consideran ni chinos ni rusos. Japón siempre ha aspirado, de hecho en la vieja ocupación, guerra chino-japonesa, los japoneses partieron de ocupar primero Manchuria y desde ahí extenderse eso, y hoy día hay algunos movimientos separatistas que siguen los rusos con mucha atención, que piensan que hay que volver la cara económicamente al menos hacia Japón y Corea, ¿no? Y entonces eso es un tema... Pero bueno, el mundo está hecho un desastre, como estamos viendo. Claro. No, pero es interesante, es verdad que todo esto puede parecer lioso a mucha gente, pero a veces da la sensación de que Europa no tiene estos problemas en la cabeza, ¿no? A veces les ves haciendo algunas afirmaciones y algunas de esas y tal, que da la sensación de que no saben de qué está yendo el mundo, ¿no? No es cuestión de ponerse ahora prepotente, pero, por ejemplo, en el tema de Irán han estado absolutamente al margen, además voluntariamente, no porque no tenían capacidad, pero además voluntariamente. Claro. Es decir, porque una vez que se establece el boicot de Hormuz, luego podemos discutir de quién es la culpa, si hubo imprevisión o no hubo imprevisión. Pero una vez que eso afecta a toda la economía mundial, ¿cómo Europa no arma una armada que dice, que mire, a mí lo que me interesa es mantener libre el flujo, ustedes se las arreglan como sea, pero se está interrumpiendo el comercio internacional y esto no se puede permitir, en absoluto, en absoluto. De hecho, mandamos barcos cuando acabe la guerra, cuando acabe la guerra ya está muy bien, yo también voy igual a una playa de Omán, ¿no? Pero ese no es el problema, ¿no? Claro, entonces es una situación... Estamos aparte, bueno, quizás esto sea un tópico, pero estamos en ese momento de crisis más evidente. Sí. O sea, hoy en día, y en Israel mismo, estos días, a estas horas, la gente se está preguntando, pero ¿es Estados Unidos nuestro aliado, el que conocíamos de los últimos 50, 60 años? Porque... Sí, efectivamente se están planteando. Yo creo que sí. Yo creo que la alianza estadounidense-israelí trasciende a personajes como Trump. ¿Por qué? Primero porque hay intereses estratégicos comunes. Porque hay conexiones económicas e industriales comunes. Segundo, porque la interrelación entre la tecnología israelí y la americana es muy extensa. Y luego porque no olvidemos que en Estados Unidos viven casi tantos judíos como en Israel, sino más, ¿no? No sé, hubo un momento ahora un poquito menos. Ahora un poquito menos, pero hubo un momento que eran más, ¿no? Sí, no, durante todo el tiempo. Exacto, entonces yo creo que eso trasciende a un personaje como Trump. Pero es verdad que nunca como ahora ha habido tantas grietas en la relación y tantas brechas, ¿no? Y eso es un elemento nuevo que hay que ver. Curiosamente, se abren algunas posibilidades de relación con algunos países árabes en la medida en que se pierde la tensión de las relaciones con los países occidentales, lo cual es una paradoja bien interesante. Bueno, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, ya un poquito de pasada, pero el tema de el más o menos acercamiento o equilibrio con Europa ya se venía perdiendo desde hace tiempo. Sí. Ahora ya con lo de Eurovisión ya tocamos fondo. Con la vergonzosa postura de España a la cabeza, ¿no? Pero no solamente España. Porque sí, no, y además España no juega en primera división en ese sentido. No, pero el tema es que estamos en un momento en el cual también Europa, que por un lado en los últimos años veníamos como cuando coleccionamos cromos añadiendo jugadores, la Europa cuando se llegó a 12 y después se amplió y 20, luego la ley Bosman y toda esa apertura a los extranjeros. Exacto, pero de pronto no es que ya no crece, sino que se está polarizando internamente, ¿no? Entonces tenemos justamente la paradoja que los países que adoptan posturas menos de izquierda son los países que han estado en el bloque soviético más tiempo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Curiosamente, es decir, hoy día Hungría, con todas sus contradicciones, es un buen aliado de Israel. Exacto. Eslovaquia es un buen aliado de Israel. Incluso Polonia, que tiene un pasado antisemita. Sí, lo de Polonia es también de psicoanálisis, pero efectivamente. No, incluso en la extrema derecha formal, que me parece que es una etiqueta que no se puede generalizar, pero por ejemplo, en Francia,
Marine Le Pen se ha distanciado de las posiciones de su padre. Sí. O sea, ha estado apoyando a Israel. Yo no sé lo que ella piensa de los judíos y de volver a abrir el campo de Drancy, por decir una broma, pero en todo caso ha estado en defensa de Israel. Y su segundo, el joven que no recuerdo cómo se llama, sí, ha estado de visita en Israel y plantea una exigencia de reevaluación de la posición de Israel en el mundo. Y eso es paradójico, porque la extrema izquierda recupera todo el antisemitismo que fue de la derecha y la derecha se reposiciona defendiendo a Israel, ¿no? O sea que estamos en un mundo al revés y que hay que sentarse a examinarlo con lupa, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de que si no tenemos la lupa, por lo menos con esta ventana que nos abrimos cada par de semanas para hablar con Julio Trujillo. Muchas gracias, a pesar de que no lo tenemos más claro que antes, porque la situación es compleja. Este es un mundo que no se va a aclarar en una charla. Yo creo que debemos limitarnos a plantear dónde están los puntos y esperar y ver, ¿no? Wait and see, que dicen los ingleses, ¿no? Ver cómo va evolucionando, porque todavía hay una serie de factores que pueden ir cambiando las perspectivas, ¿no? Hay que ver cómo se... Pues seguiremos atentos a esa evolución. Muchas gracias, Julio, y hasta la próxima. Gracias a vosotros.